Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Les damos la más cordial bienvenida a este programa, su programa de La Urna, programa institucional del Instituto Electoral de Coahuila. Y como siempre es un gusto recibir con nosotros a la consejera Leticia Bravo Hostos, quien nos va a presentar a la invitada de lujo que tendremos el día de hoy. Consejera, le cedo el uso de la voz. Gracias, Guillermo. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos como invitada especial al programa de La Urna a la consejera electoral y presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, Beatriz Adriana Camacho Carrasco. Bienvenida, Beatriz, te agradecemos por parte del Instituto Electoral de Coahuila que acudas a esta entrevista el día de hoy. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza. Beatriz Adriana es una profesional electoral con experiencia en más de 10 países en procesos de incidencia para coadyuvar al fortalecimiento de las democracias electorales. Ha publicado documentos orientados a salvaguardar derechos políticos de la ciudadanía, lo que le ha valido ser invitada como oradora y expositora en medios de comunicación de la región latinoamericana y el Caribe. Ha sido representante de México ante la Red Interamericana de Observación e Integración Electoral, la cual ha jugado roles cruciales en las elecciones de Ecuador, República Dominicana, Honduras y Colombia. Se ha desempeñado como directora ejecutiva en Alianza Cívica y Alianza Cívica de Nuevo León, así como consejera en Ciudadanos contra la Corrupción. El pasado 1 de julio tomó protesta como presidenta de la Comisión Estatal Electoral, ahora Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir este órgano electoral por un periodo de 7 años. Consejera Beatriz, te agradezco la disposición para participar en este programa. Vamos a hacer algunas breves intervenciones sobre los temas que tú manejas: violencia política contra las mujeres, observación electoral, el principio de paridad y democracia participativa, y todos aquellos temas que nos vas a compartir el día de hoy. Si te parece, podemos iniciar con la primera pregunta que nos interesa a todos y a todos, sobre todo ahora que vamos a tener proceso electoral en Coahuila el próximo año, que es la observación electoral. Compártenos cuál ha sido tu experiencia como observadora electoral, tanto a nivel nacional como internacional, y la importancia de la observación electoral para legitimar las elecciones. Muchísimas gracias. Muy buena pregunta. Pues mira, yo comencé a hacer observación electoral, que antes no se llamaba así, allá por los 90s. En el 94, como ustedes recordarán, pues con el levantamiento en armas en el sur, ¿no? Del ZLN, el asesinato de Colosio, veníamos ya de un proceso bastante complicado del 88. Y entonces me invitan a participar en una organización, bueno, en un esfuerzo ciudadano que se llamó Alianza Cívica, que era o que fue una red de redes. Entonces eran 7 redes nacionales con diferentes temáticas, todas enfocadas en temas de derechos humanos, ¿no? En temas de democracia. Y pues desde ahí se comenzó, o la ciudadanía comenzó a organizarse para decir, a ver, no solamente queremos observar el día de la jornada electoral y ver los resultados, porque a veces se piensa que la observación solamente es, voy, tomo mi curso de capacitación con el instituto, el día de la jornada me presento bien temprano, veo la apertura, ¿no? El desarrollo, el escrutinio, entrego mi reporte y me retiro. No. La observación electoral es estar observando desde las diferentes etapas, ¿no? De el proceso electoral como tal, o sea, de observar, por ejemplo, cuestiones como cómo se están conformando, ¿no? Los órganos electorales en cada uno de los municipios o de los distritos, dependiendo de las leyes.
cómo se están dando a conocer los mensajes por parte de los partidos políticos. Observar también si está habiendo condicionamiento de programas, o sea, de prácticas de compra y coacción del voto, ¿no? Durante la jornada electoral. Observar también el día los resultados electorales, ¿no? Ya sea el PREP, el conteo rápido, todas estas herramientas que ahora se tienen, pues se desarrollaron muchísimo en base a estas acciones de sociedad civil allá por los 90s, ¿no? El monitoreo de medios de comunicación y demás. Entonces, la observación electoral en realidad pues debe ser integral, o sea, desde que comienza hasta que termina, la idea es observar. Y para eso, bueno, se requieren pues diferentes especialidades, diferentes expertices, ¿no? Los ciudadanos, digo, no todos tenemos ahí todo el aro, ¿no? Y la parte, pues, del marco legal a veces que es súper especializada, pero sin embargo, la observación cada vez es más y más encaminada, por ejemplo, también ahora a grupos, ¿no? Que son tradicionalmente discriminados, ¿no? Grupos indígenas, jóvenes, cómo se dan las facilidades, por ejemplo, para las personas con discapacidad. Existe también, por ejemplo, la observación en elecciones por usos y costumbres en algunos estados del país, sobre todo pues del sur, ¿no? Chiapas, Oaxaca, Guerrero, ahora Michoacán, tienen también este tipo de elecciones que son, pues ahora sí que otro mundo, otra forma de organizarse para poder tener estos gobiernos, ¿no? Estos gobiernos municipales. Entonces, bueno, la experiencia ha sido súper enriquecedora, porque también con la experiencia en América Latina, pues lo que vas observando, lo que vas haciendo es, por un lado, comparar cómo están los procesos en México, qué cosas se pueden mejorar, qué cosas podemos incluir incluso en nuestro propio país, en nuestro propio estado, replicarlas, ¿no? Replicar estas buenas prácticas y de alguna forma, pues, ir hacia el fortalecimiento de nuestra democracia. Gracias, Beatriz. Me gustaría que nos platicaras tu experiencia como observador electoral en otros países. Vemos que fuiste representante en la Red Interamericana de Observación y has participado en elecciones en Ecuador, Dominicana, Honduras y Colombia. Damos tu visión, tu percepción de las elecciones en estos países con México. Ok. Mira, a ver, creo que América Latina se parece mucho en lamentablemente, en este tema de prácticas de compra y coacción del voto. Mi especialidad es el uso, ¿no? O lo que he estado observando más a fondo es el uso de programas sociales con fines electorales, prácticas de acarreo, obviamente, ¿no? Durante la jornada electoral, el acarreo, el uso también que se da, por ejemplo, a niños, ¿no? Para que estén ahí verificando, ¿no? La violación al secreto al voto, cómo se conforman esta parte de los delitos electorales. Y en general, en América Latina, te puedo decir que este es como el cáncer de la democracia. ¿Por qué? Porque hay tal lejanía de la clase política y de los ciudadanos que en realidad no hay este encuentro para decir, oye, pues, a ver, te estoy presentando mis propuestas, busca, ¿no? Ve mis antecedentes, revisa qué he hecho yo y entonces ten un voto razonado. Lamentablemente, y más en estos países donde existe un gran grado de pobreza, pues en realidad estas prácticas de compra y de coacción del voto pues dan algunos resultados. Digo, hace unos meses se dio a conocer, por ejemplo, el INE da a conocer la encuesta y entonces en esta encuesta pues el 33% de los ciudadanos conoce o ha sido víctima de este tipo de prácticas. Entonces, a ver, uno de los temas es esta desconfianza que incluso se tiene en la clase política y eso es en toda América Latina, no solamente en México. Ahí está haciendo lo mismo y el tema es que estos delitos electorales siguen siendo judicializados y no se está atacando la verdadera raíz del problema. ¿Cuál es la verdadera raíz? Pues el problema es la pobreza, ¿no? Y que se siguen estas prácticas para no sacar con políticas públicas realmente a la gente de la pobreza. Y por otro lado, la falta de transparencia y rendición de cuentas para el acceso a estos programas sociales.
Entonces lo que se presta es que te invitan, ¿no? Directamente a formar parte de estos padrones, pero no te dicen, a ver, tú para poder entrar a este programa necesitas tener estos requisitos y puedes perder este programa si tienes esto, esto o esto, ¿no? Entonces estos espacios discrecionales lo que hacen es justamente que se presten, ¿no? Para estas prácticas de compra y coacción del voto. Y por otro lado, conforme han pasado los años, la ciudadanía también como que ya está cansada, ¿no? De que pues nada más vienes, por ejemplo, en el caso de México, cada 3 años a pedirme mi voto y después de ese tiempo, pues yo sé que ya no te vuelvo a ver. Entonces ahorita, pues yo ya pido y incluso ya hasta algunos ciudadanos están exigiendo, ¿no? Pues ahora que me vas a dar durante los procesos electorales, ¿no? Y entonces vemos campañas a lo largo y ancho de estos países donde los candidatos pues se ponen a pavimentar los baches, se ponen a poner los faros, se van y se ponen a trabajar en las escuelas y demás. Pues ¿por qué? Porque hay un gran desencanto, la gente ya no cree en los políticos, en esta forma de hacer política, y entonces pues más bien es saber ahorita, ¿no? Ahorita qué es lo que me ofreces. Lamentablemente se está yendo para allá. Y la parte de las fiscalías de delitos electorales, pues en realidad también es pues un espacio que los ciudadanos no van a denunciar. ¿Por qué? ¿Qué van a denunciar? O sea, que me estás dando dinero a cambio de mi voto, que me estás dando una despensa, que me estás dando un tinaco, ¿no? Que me estás ofreciendo algo, pues obviamente es muy difícil que los ciudadanos denuncien este tipo de acciones. Más bien quienes denuncian, pues son los contendientes, ¿no? Los otros partidos políticos, pero pues la realidad es que existen muy pocas sanciones, yo diría que casi nulas sanciones por este tipo de problemas, ¿no? Y en cuanto a las elecciones, por ejemplo, en República Dominicana es muy común, ¿no? Las jornadas, las campañas, todo siempre va acompañado con música. Entonces los dominicanos así celebran con música a lo que da, ¿no? Entonces escuchas a los candidatos, los grupos, y es su forma de atraer como al electorado, ¿no? Y también pues estas prácticas obviamente en las zonas sobre todo con mayor margen de pobreza. Entonces eso ya es como muy común. Además de que en Dominicana pues la corrupción está como muy a flor de piel. Entonces todo mundo ya sabe ahí que va a haber algún tema, ¿no? De compra de votos. Y además así muy abiertamente es, bueno, pues tú cuánto me ofreces, cuánto me está ofreciendo el otro. Y entonces yo ya decido por quién voy a votar, ¿no? Pero es muy abierta ahí la situación. En otras elecciones, por ejemplo, me tocó observar en Ecuador, ahí lo que yo rescataría mucho es el tema del voto, por ejemplo, para personas con discapacidad. El voto es, los consejos electorales, ¿no? Las comisiones pueden levantar un padrón con las personas que ya no tienen acceso por sus mismas capacidades, personas que están postradas en la cama, ya sea por enfermedad, por su misma edad, que normalmente son muy poquitas, pero entonces el día sábado el Instituto Electoral es el que va y recorre casa por casa con una pequeña urna y con todos los aditamentos, ¿no? El sobre y demás, pues recorre y ahí va recolectando estos votos. ¿Qué te digo? Bueno, a mí en esa observación fueron 18 los votos, ¿no? Entonces, pues, no representa mucho. El voto allá, por ejemplo, no es obligatorio para las personas mayores de edad. Sin embargo, pues ellas quieren ejercer este derecho y se les presta, ¿no? Se les da esta facilidad. Y la otra cosa son las personas privadas de libertad, que también en México ya se empezaron a hacer algunos pequeños ejercicios, pero allá es así impresionante, ¿no? Ir a la cárcel, ¿no? Tal cual, ahí y ves las filas de las personas que quieren realmente pues ejercer su derecho al voto, su derecho a participar. Las otras experiencias, bueno, en Ecuador también, por ejemplo, las urnas, existe solamente una sola urna. Entonces te imaginarás que la caja es del tamaño de una lavadora. Y ahí colocan todas las boletas. Y entonces a la hora del conteo rápido, pues para mí era sorprendente decir, bueno, pues ¿cuánto tiempo va a tardar esto, no? Porque primero hay que abrir la caja, sacar las miles de boletas, separarlas, y ya después de separarlas, pues empezar con el conteo.
La otra cosa es, por ejemplo, en Perú me tocó hacer observación también con el boleto, con las urnas electrónicas. Y ahí lamentablemente eran similares a una iPad y pues no les funcionó en ese proceso y entonces fueron filas de 4 horas más o menos lo que tuvieron que esperar los ciudadanos para poder emitir su voto. Y también el otro tema es que en varios de estos países el voto es obligatorio y si no existe una multa. Y la multa va de diferentes, ¿cómo se dice? Pues de diferentes términos, de diferentes formas. En Ecuador, por ejemplo, depende mucho de tu situación económica. Entonces te dicen, no, pues si tú ganas tanto, te va a corresponder tal multa, ¿no? Si tú ganas más, pues entonces es más. Dependiendo de eso, pues hay multas. Y también por eso vemos que el día de la jornada electoral, pues hay una gran participación ciudadana, pero es más, ¿por qué? Pues por este tema de poder, pues más bien de no tener que pagar multas, ¿no? O acceder a algún tipo de beneficios que te piden en algunos lados, por ejemplo en Colombia, ¿no? Te quitan impuestos o te dan algún tipo de compensación si es que vas y votas. Entonces, pues en general estos son como los parámetros más o menos de la observación electoral y que también, bueno, México es como el hermano grande, ¿no? Para América Latina, porque México tiene un sistema democrático, un sistema electoral muy confiable en todas las etapas, ¿no? Ha estado vigilando y se ha estado afinando cada vez más las condiciones para hacer equitativa esta contienda. Muchas gracias, consejera Beatriz. La verdad es que es muy interesante la visión que tienes desde la observación electoral en los diferentes países. Vamos a hacer una pausa, vamos a un corte y en un momento continuamos con el programa La Urna. Regresamos al programa La Urna con nuestra invitada especial Beatriz Camacho. Beatriz, nos comentabas muy interesante todo el tema de observación electoral. El año que entra en Coahuila tendremos elecciones para la gobernatura y para las diputaciones y tendremos que implementar una prueba piloto para voto en prisión preventiva y para voto anticipado para personas con discapacidad. Quisiera preguntarte, de acuerdo a tu experiencia en la observación electoral en otros países, ¿cuál crees que serían los retos y las áreas de oportunidad para esta implementación a nivel estatal en Coahuila, para estos 2 ejercicios piloto que tendremos? Híjole, pues mira, la verdad es que es desde el espacio de los derechos humanos, este poder hacer que las personas en prisión preventiva ejerzan su derecho, pues desde ahí ya es un gran reto y es toda una gran oportunidad para el instituto, ¿no? La verdad es que muy bien por esa iniciativa. ¿Qué hay que cuidar? Bueno, de las cosas más importantes y que a veces van en el, ¿cómo se dice? Pues a lo largo del tiempo en el cronograma, pues es que las personas en realidad no tengan sentencia. Uno de los problemas que se ha observado en otros países es que se hace un primer padrón para las personas que están en prisión. Sin embargo, ya cuando llega la jornada electoral, algunas ya están condenadas. Entonces, ahí hay que cuidar bastante bien, ¿no? Hacer ese corte, es un corte fino para decir, a ver, estas personas sí tienen derecho, estas personas no tienen derecho, ¿no? De acuerdo a la legislación. El otro reto es, una vez tener claro o teniendo claro el número de personas que están, pues hacer todos los preparativos para la emisión de su voto. O sea, no sobrecargar las filas porque después puede haber ahí temas de violencia, ¿no? O puede haber temas también, por ejemplo, de compra de votos que se puede hacer como al interior, que ahí es más difícil porque en realidad pues en prisión pues la misma libertad, ¿no? O el mismo espacio pues está haciendo, pues no es libre, ¿no? Entonces también se han observado, por ejemplo, ciertos grupos que presionan o coaccionan por un partido político. Entonces nada más es estar atentos, estar observando cómo se desarrolla esta jornada electoral pues ahí en la prisión, ¿no? Y básicamente creo que esos serían como los puntos a cuidar.
la parte logística y la parte pues del procedimiento y de que las personas estén realmente cumpliendo, ¿no? Gracias, Beatriz. Bueno, pasando a otro tema, platícanos tú, toda tu trayectoria, la mayoría es desde sociedad civil. ¿Por qué decidiste participar e inscribirte en la convocatoria para ser consejera presidenta de UNOPLE? Muy buena pregunta. Mira, la verdad es que desde sociedad civil hemos trabajado siempre en pro de los derechos humanos y a veces los recursos son muy limitados, ¿no? Entonces tienes que estar preparando proyectos una y otra vez y ver esos resultados, esas experiencias, cómo se van reflejando y cómo vas construyendo de alguna manera, aportando en el tejido social. Mi experiencia, por ejemplo, en Alianza Cívica no solamente fue a nivel en la Ciudad de México, sino trabajé mucho con organizaciones de la sociedad civil en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, aquí en el norte de Nuevo León, en Sonora, en Michoacán. Esta experiencia a nivel nacional, pues lo que me da es tener los elementos, tener la visión, tener una visión como práctica de todas las etapas del proceso electoral, pero también saber que no solamente se trata de ir y emitir nuestro voto, sino es cómo le hacemos para realmente construir una ciudadanía activa que se interese por lo público. Muchas de las organizaciones de sociedad civil trabajamos día a día y la verdad es que incansablemente queriendo mejorar las condiciones de vida, ¿no? Queriendo aportar nuestro granito de arena a las condiciones de vida de miles y miles de personas. Como te dije, uno de los graves problemas en México es el tema de la pobreza y el mal uso de los recursos públicos que se les da. Entonces, estar en este espacio tan privilegiado para mí significaba que podía ver estos recursos encaminados a construir, a que los ciudadanos se interesaran en esta importancia del día a día, de su participación, desde su monitoreo día a día con sus autoridades, con sus políticos, con sus presidentes municipales, que se pudieran abrir espacios también entre ellos mismos, ¿no? Para la mejora de sus comunidades, porque a veces es, pues, ¿cómo le hacemos entre los vecinos para mejorar nuestro parque, para mejorar nuestra escuela? ¿Cómo le hacemos también para exigir cuentas y no solamente que el candidato venga y nos llene de regalos y demás y de peticiones el día de la jornada electoral, sino cómo le hacemos en el día a día? Porque como sabes, uno de los graves problemas del país también es la corrupción, es la desconfianza, es el alejamiento, ¿no? Los ciudadanos en esta encuesta que te digo, pues dicen, pues es que los partidos políticos realmente son importantes para la vida del país. Sin embargo, solamente el 20% de la ciudadanía en México confía en ellos. Y también desde este espacio, pues estamos apostando también por construir liderazgos de mujeres en Nuevo León y estamos ahorita ya diseñando, por ejemplo, un diplomado que pueda abonar a que las mujeres tengan herramientas, tengan elementos para ser candidatas en el próximo proceso electoral. Entonces, es ciudadanía, partidos políticos, ¿no? Mujeres que han sido también muchas violentadas desde su inscripción y ahora ya hay casos, ¿no? De mujeres violentadas durante el ejercicio de su desempeño, de su cargo. Entonces es acompañar, fortalecer, orientar, e irnos de la mano, ¿no? Acompañando unas y otros. Coincido plenamente contigo. Creo que la construcción de la ciudadanía viene aparejada con un ejercicio de gobierno abierto entre sociedad civil y autoridades y cada uno de sus espacios hacer esta aportación. Sobre el tema de votación, de voto informado, lo que se busca, por supuesto, es que haya una mayor participación y una mayor votación. Pero aquí lo que realmente necesitamos es que antes de votar la ciudadanía se informe. ¿Cómo crees tú que pudiésemos desde las autoridades electorales y de la mano con la ciudadanía impulsar que se reflexione y que se informe y que sea un voto realmente informado el que se emita? Mira, lo más importante yo creo que para los ciudadanos y en mi experiencia, ¿no? Cuando hice proyectos de observación, por ejemplo, del Congreso a nivel federal,
es que los ciudadanos no saben para qué sirve un diputado. Y entonces, o para qué sirve un presidente municipal, cuál es el beneficio personal y colectivo de cada una de estas funciones. Entonces hay un gran desconocimiento de la función y lo puedes ver que a la hora en que los candidatos hacen sus propuestas, ¿no? Con qué cosas se quieren comprometer, qué cosas quieren desarrollar, se nota el desconocimiento de para qué se están postulando. Entonces yo creo que de los institutos tenemos que decir, a ver, con infografías, con material súper claro, decir, a ver, el diputado sirve para 1, 2, 3, ¿no? Y dar estas infografías a los ciudadanos, decir, mira, el diputado, la importancia de él para ti es esta, ¿no? Pequeñas cápsulas, pequeñas infografías, pequeña información que le diga al ciudadano la importancia. ¿Para qué? Para que sepa esto, pero también para que sepa la importancia en su comunidad y su función. Y por otro lado, hacer estos esquemas de conoce a tu candidato, ¿no? De tu distrito, pero tiene que ser así súper amigable porque no sé si te has metido, pero son bases de datos interminables con letras muy pequeñas, todas sin ton y son. Entonces hay que hacer esa información muy accesible a los ciudadanos, que sea legible, que les salga, por ejemplo, una de las propuestas que tengo aquí en el instituto, es decir, a ver, mi distrito es el 2, y que me aparezcan todas, ¿no? Todos los candidatos del partido político y cuáles son sus principales propuestas. Y entonces de esta mirada, ahí yo ya sé, o voy a ir revisando cuál es el que me está ahí dando pues mayor importancia a la mejor a los problemas que yo estoy viviendo en mi distrito, ¿no? Entonces es información transparente, clara, accesible, ¿no? En cuanto a funciones y también en cuanto a propuestas. Exacto. Ahorita nosotros estamos trabajando en la plataforma Conoce a tu candidato, que vamos a jalar la del INE. Estamos trabajando en la programación de esta plataforma. ¿Qué otra cosa consideras que debe de ir en esta plataforma? O sea, en esta plataforma para que efectivamente la ciudadanía pueda acceder de manera fácil, de manera sencilla y conocer a sus candidatos. Ahora ya hay algunos lineamientos emitidos por el INE donde los candidatos tienen la obligación de subir cierta información. Pero también creo que es importante que las candidaturas de forma proactiva suban información extra como lo que tú comentas, que son los compromisos que van a tener y no dejarlo ahí, sino que en caso de ser electos o electas, pues haya una rendición de cuentas y una continuidad en los compromisos que asumieron. En tu visión, como bien mencionas, ¿qué otras cuestiones crees que deba de tener esta herramienta de conócelos a tus candidatos para ser más cercana a la ciudadanía? Pues mira, estaría súper genial, no sé, de la cartita Santa Claus, que pudieran ir rindiendo cuentas de cuáles son sus gastos de campaña, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces no sabemos si solamente hasta después, y entonces ya vienen ahí los grandes topes. Ver, por ejemplo, cómo están las redes sociales, cuáles son sus redes sociales, que se puedan ligar también ahí directamente los ciudadanos para que puedan seguirlos, ir monitoreando a lo largo de su campaña todos estos temas, ver posicionamientos después a lo mejor sobre diversos temas, ¿no? Medio ambiente, el agua, los principales problemas que se detecten en el distrito, temas de transparencia, de rendición de cuentas, porque también lo que se ha visto es que todos los candidatos siempre dicen, no, pues para tu mayor bien, para la grandeza del Estado, para una mejor vida, ¿no? Cero corrupción y demás. Y ya cuando llegan al puesto, pues dices, a ver, este eslogan está bien como eslogan, pero ¿qué es lo que viene de fondo? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que te está respaldando? Entonces hay que dar estos elementos a los ciudadanos, ¿no? Y a veces toca, ¿no? Yo entiendo que a veces toca desde sociedad civil, por ejemplo, hay ejercicios donde dicen, a ver, este candidato en el pasado ha hecho esto, esto y esto, ¿no? Entonces hay algunos ejercicios donde los ponen con semáforos, ¿no? Si ha cumplido, no ha cumplido, va en verde, en amarillo, en rojo, desde sociedad civil se ha hecho y ha servido de alguna manera también como para ir orientando, porque no todos los ciudadanos tienen esta memoria política, ¿no? Por ejemplo, de los candidatos que pasan de uno a otro, ¿no?
de uno a otro puestos, que renuncian antes porque después ya quieren ser diputados federales o se van a locales o después se van a municipal y así van, cambian de partidos políticos y demás, ¿no? Demás situaciones. Entonces, pues más bien ahí es desde sociedad civil qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué se puede impulsar para este voto razonado, informado y que también, pues de alguna manera impacta en nuestro día a día, ¿no? En el día a día del ciudadano, en el día a día del municipio, del estado. Muchísimas gracias por todas tus respuestas. La verdad es que se quedaron muchos temas, pero se nos acabó el programa de la urna el día de hoy, pero agradecerte por tu participación. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchas gracias, al contrario. Gracias a todos y a todos los que nos acompañaron. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.